21 grados 6 la temperatura en estos momentos, 43 minutos pasaron de las 9 de la mañana y seguimos en vivo acá en Mañana Sí. Hace un rato hablábamos de la situación de las universidades con un presupuesto extendido del 2023 y un paro convocado para el jueves 14 de marzo del Frente Sindical de las Universidades, en parte para reclamar que se perdió un 50% de los salarios desde diciembre de 2023. Para analizar esta situación, la situación de las universidades y de sus presupuestos, estamos en comunicación telefónica con Carlos Greco, él es rector de la Universidad Nacional de San Martín. Muy buenos días, Carlos. Lucía Genovesi y Jorge Maure te saludan. ¿Qué tal, Lucía y José? ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, primero que nos hagas un resumen de cuál es la situación presupuestaria hoy de las universidades. Bueno, la situación presupuestaria, así como le corresponde a todo el sector público nacional, en nuestro caso es un presupuesto prorrogado, que tiene dos grandes expresiones dos grandes resultados. Por un lado, que los gastos de funcionamiento, que son los gastos los créditos presupuestarios que se utilicen para pagar los servicios básicos, la limpieza, la seguridad, los seguros, la conectividad, los insumos de laboratorios y demás, son al valor de septiembre del 2022, que fue cuando se formuló el presupuesto durante todo el año 2023, con lo cual esos créditos tuvieron una pérdida de poder adquisitivo por una inflación del 300%, es decir, tenemos un cuarto de lo que necesitamos para el gasto de funcionamiento. Y los salarios, como bien decías recién, el último acuerdo paritario fue de diciembre, correspondiente a noviembre, y luego de eso hubo una inflación del 25, del 20, y ahora puede ser del 15, 70% acumulada, y la recomposición fue solo del 16%, con lo cual hay una pérdida del 50%. Esas son las dos grandes expresiones, las más contundentes, porque además las obras están paralizadas, los equipamientos, los planes y proyectos de desarrollo de ciencia y técnica y extensión están todos sin ejecutar, así que lo que tiene que ver con el funcionamiento básico está desactualizado y el resto no se está ejecutando. Carlos, ¿y esto qué implica? ¿Cuáles, por lo menos, las consecuencias a mediano o largo plazo en virtud de todo este panorama que acabaste de detallar? Bueno, las consecuencias que para nosotros son urgentes y de administración de la coyuntura es que nosotros estamos resolviendo, por supuesto entendiendo cuál es la situación socioeconómica del país, las restricciones, los problemas del déficit fiscal que hay que solucionar, tratando de hacer algunas decisiones de reasignación de partidas, pero que son absolutamente coyunturales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos determinados estándares de calidad que tenemos que cumplir, tenemos matrículas crecientes, o sea, hay más chicos que se han inscrito, tenemos carreras que cubrir, entonces tratamos de algunos gastos que están en los márgenes poder reducirlos. Hay un ejemplo, tenemos, por ejemplo, servicios de seguridad que nos plantearon en una nueva licitación un incremento de 250%. Claro. Y lo que resolvimos es, tenemos un campo de 16 hectáreas con 6 accesos y cerramos 3 accesos. Pero bueno, eso no se puede sostener en el tiempo. O sea, que nosotros resolvemos cuestiones de coyuntura, de emergencia, pero con la expectativa de que, producto del diálogo, de las presentaciones y de las justificaciones, inclusive estamos hablando con los legisladores, no solo con el Poder Ejecutivo, para que se recalcule el presupuesto universitario. ¿Y cómo son estos diálogos? Digo, sobre todo el diálogo con el Ejecutivo, con el Gobierno. ¿Hay buena respuesta y buena predisposición para el diálogo o la respuesta es a lo Nosotros no hay plata? Con la cartera educativa tenemos diálogos desde enero, desde diciembre, pero concretos sobre el tema presupuestario de enero, y comprenden la situación, y ellos mismos reconocieron que las partidas presupuestarias de gasto estaban atrasadas en 265%, eso fue en enero, y que iban a hacer las gestiones ante economía. No les ha ido bien, evidentemente, porque hasta ahora no nos han dado ninguna respuesta. La misma presentación hicimos ante la ministra de Capital Humano, que tampoco nos contestó. Y así seguiremos haciendo presentaciones a economía, a jefatura de gabinete, a quien sea, y también lo estamos haciendo con los legisladores, ¿no? Porque los legisladores también tienen la responsabilidad, la capacidad y la responsabilidad de dictar leyes, son las que dan fundamento luego a los presupuestos.
Hoy en el arranque del programa estábamos hablando justamente, ¿no?, de la decisión del gobierno de prorrogar el FONID, uno de los temas por ahí claves de lo que fue o lo que sigue siendo la discusión paritaria en los gremios docentes. ¿Crees que puede haber por lo menos una decisión de recapitular algunas cuestiones, de que den marcha atrás en virtud de la situación en las universidades, Carlos? Y deberían. Nosotros nunca perdemos la esperanza. Nuestra propia esencia de trabajar en la búsqueda de la verdad, fracaso tras fracaso, nos hace siempre trabajar en base a la esperanza. Y vamos a insistir para tratar de convencer y de que el gobierno valore a la educación como una política de Estado. No va a ser el litio, el petróleo, la soja que no va a salvar, va a ser el conocimiento. En las sociedades actuales, quien no pasa por un proceso de conocimiento es una sociedad excluida. Entonces nosotros tenemos que sostener a la educación en todos los niveles, no solo la universitaria, como una política de Estado. No se puede interrumpir ese proceso. Y eso solo se sostiene con recursos. Carlos, sobre eso tenemos que discutir. En este sentido, digamos, de un poco de esperanza y otro poco como bandera de hay que discutir la educación porque el futuro es el conocimiento. Vos diste declaraciones radiales, declaraciones hace un poquito que tuvieron que recortar la reposición de papel higiénico o que la están administrando. Recién hablabas de tuvimos que cerrar ingresos a las sedes para evitar, digamos, esta cuestión en la seguridad y el pago del 200 y pico % que les piden. ¿Están pensando, hay un momento en el que recortar los márgenes se termina y tienen que empezar a recortar cuestiones más sustanciales? ¿Están pensando en, no sé, llevar a la virtualidad algunas carreras o algún otro tipo de...? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Esa es la bandera que no vamos a bajar nunca. La calidad y la cantidad de la provisión de servicio educativo. Podemos estar tomando decisiones, nuevamente, en los márgenes que hacen a que tengamos ciertas restricciones de funcionalidad, pero no de calidad y de cantidad. Eso nunca lo vamos a propiciar. De hecho, estamos hablando con los gremios docentes. Ustedes recién hablaron de un paro. Sí. Y nosotros hemos tenido diálogos hasta hace 48, la semana pasada, de que lo importante es que si hay alguna medida sea con las aulas abiertas, porque no podemos perder ese espacio. Para nosotros es vital mantener esos espacios donde se debaten ideas, donde se genera conocimiento, donde hay pluralidad, porque si cerramos las aulas habremos perdido la batalla. Carlos, el contacto con los alumnos que o ya se egresaron o están a punto de egresarse, ¿te cuentan que quieren apostar al país o que quieren buscar rumbo en otros puntos del planeta? Bueno, hay de todo, ¿no? Esas son cuestiones muy subjetivas, ¿no? Nosotros, para que entiendas cuál es nuestra lógica de transmisión del sentido de nuestro trabajo con nuestros estudiantes, cuando ingresan, les contamos que están ingresando a una institución pública que está sostenida por la sociedad. Y cuando egresan, les decimos, ustedes tienen un compromiso con la sociedad, porque la sociedad invirtió en ustedes este capital intelectual y tienen que devolvérselo trabajando por el bien común. Y lo pueden hacer inclusive desde el exterior, pero siempre vinculados al país, tratando de transmitir ese compromiso. Y eso es lo que tratamos de inculcarles. Carlos, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Muchas gracias a ustedes por llamar y por mantener en la agenda de la comunicación a la educación. Están abiertos los micrófonos de Radio Sí, para eso te mandamos un saludo grande. Muchas gracias. Pasaba al rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, para contarnos cuál es la situación de la universidad en particular y de las universidades del Estado en general. 52 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a un tema musical, enseguida volvemos.